Fidel Castro es uno de los líderes más controversiales de la historia reciente. Fue una figura legendaria en la historia de su propio país y en la historia de América Latina. Contra todos los pronósticos, se ha mantenido en el poder por más de 50 años. Detrás de estos hechos está la CIA. La dictadura de los hermanos Castro ha sido una de las más duraderas e implacables de los tiempos modernos. Con datos de primera mano de espías que conspiraron en contra y a favor de Castro, ahondamos en la guerra secreta que se libró para derrocar su revolución. Castro debe su vida, su leyenda, a la buena inteligencia. Y desentrañamos su dependencia de un poderoso servicio secreto. Está en su ADN, la conspiración, la manipulación, el engaño, una personalidad extraordinaria. En Cuba, a más de 140 kilómetros de Estados Unidos, un régimen socialista liderado por Fidel Castro ha tomado el poder. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Los servicios de inteligencia de todo el mundo, especialmente la CIA, quieren saber quién es este joven revolucionario. En las propias narices de los Estados Unidos. Comencé como analista en la CIA en 1964. Una de las primeras cosas que me incitaron a hacer fue tratar de ponerme en los zapatos de Fidel Castro, tratar de imaginar cómo pensaba. Y por eso, con combatientes cubanos, podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón. Leí cada palabra que Fidel llegó a pronunciar en público. Como joven analista fui un caso típico de mi generación. Me atrajo lo que Fidel Castro sostenía era su misión, porque hay que recordar, él prometió restaurar la democracia. Un hombre que cumplió todo cuanto prometió, todo lo que había anunciado. Yo estaba fascinado. Espía y diplomático cubano de alto rango, Domingo Amuchastegui se une a la revolución como miliciano en 1960. Parte del entrenamiento consistía en marchar 64 kilómetros. Recuerdo que todo estaba enlodado y de pronto veo un hombre que nos anima a seguir marchando. Ese hombre que nos pide ser soldados de combate era Fidel Castro. Había pasado más de 2 horas marchando con nosotros, bajo la lluvia, en el lodo, con entusiasmo, contando chistes geniales. Luego de todo eso, podías pedirle cualquier cosa a esas milicias. En abril de 1959, 4 meses después de tomar el poder, Fidel Castro visita Estados Unidos. Y ahí también hace muchos amigos. En realidad su carisma no puede ser separado de su extraordinaria inteligencia. Él sabía lo que quería, sabía lo que decía, sabía cómo iba a tratar de cautivarte o cómo iba a cautivar al presidente o al primer ministro de un país en particular. Those groups who have lot of money control all the ways of power, and that is not democracy. It's not the same thing. Uno de los documentos que logramos recabar es un informe que Richard Nixon hizo tras el largo encuentro que sostuvo con Fidel Castro en abril de 1959. Nixon escribe: he llegado a la conclusión de que Fidel Castro o es un ingenuo respecto al comunismo o ya es comunista. Y en el párrafo final dice que este hombre nació para ser líder de los hombres y que guste o no, vamos a tener que tratar con él. Dr. Castro, Senator Smathers of Florida
says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Masser said it ought to be true, I don't think that. Las convicciones políticas de Fidel quedan en evidencia a su regreso a Cuba. Pronto comienza a nacionalizar intereses petroleros y azucareros norteamericanos. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo, hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que explotaban la economía de nuestro país. Para Brian Littell, su viaje a Estados Unidos no fue más que una movida publicitaria. ¿Por qué vino a Estados Unidos y permaneció tanto tiempo aquí? Porque estaba teniendo muy mala prensa en Estados Unidos, porque había puesto a cientos de cubanos, sus oponentes o enemigos, en el paredón de fusilamiento sin ningún tipo de juicio. Me distancié de Fidel Castro al darme cuenta de que en realidad no tenía interés en la democracia, era un autócrata. Lo que él realmente quería era una dictadura. Fidel Castro también toma partido, al alinear a Cuba con el bloque soviético. Oleg Nechiporenko es un coronel retirado de la KGB. Nuestro interés en Cuba era enorme. Cuando Fidel Castro afirmó que iba a seguir la ruta comunista y socialista, vimos una oportunidad para que la Unión Soviética estableciese una base en la isla. Además, Cuba estaba muy cerca de Estados Unidos, a apenas 90 millas de la costa de Florida. Por su parte, la CIA también ha tomado una decisión. Quiere a Castro fuera del poder. Como historiador de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, puedo decir que fue la retórica antiestadounidense de Castro la que hizo pensar a la CIA que tenían que deshacerse de él. Estados Unidos comienza a preparar una guerra contrarrevolucionaria en Cuba. El exiliado cubano, Félix Rodríguez, forma parte del equipo de infiltración, con una tarea muy específica. En enero de 1961, un amigo y yo nos ofrecimos como voluntarios para eliminar a Castro. Pensábamos que eso podría cortar la guerra. Fuimos con la persona a cargo de entrenarnos, era de la CIA, y nos ofrecimos para matar a Castro. Castro enfrentaría la primera gran amenaza a su poder, una fuerza del exilio cubano conocida como Brigada 2506. Había una gran confianza entre los miembros de la brigada. Definitivamente pensábamos que íbamos a ganar. Aunque la CIA ha entrenado a la fuerza del exilio, Castro se moviliza en Cuba para aplastar cualquier intento de contrarrevolución. A medida que la amenaza de un ataque de Estados Unidos se hace más clara, Castro ordenó a sus fuerzas de seguridad buscar a todo aquel que pudiera ser considerado disidente, tanto en el campo como en las ciudades. Más de 20.000 personas fueron arrestadas. Puede decirse que la oposición a la revolución que estaba creciendo, desarrollándose, fue arrancada de un tajo. Fidel, además, ha ido recolectando información de inteligencia sobre la Brigada 2506. En ese entonces, Domingo Amuchastegui es el embajador de Cuba en Guatemala. A fines de abril de 1960, yo tenía toda la información que necesitaba mi gobierno para estar al tanto de los preparativos de Bahía de Cochinos. Los informantes de Amuchastegui han descubierto el plan de la CIA. Obtuve esa información de una familia muy adinerada que vino a la embajada, se sentó conmigo y me dijo, algo raro está pasando. Hay unas personas que están siendo entrenadas, están siendo equipadas, se han construido instalaciones. Todo estaba dispuesto para la planificación estadounidense de la operación clandestina que condujo a Bahía de Cochinos. Teníamos a la fuerza de tarea Alfa justo frente a Bahía de Cochinos. Había un portaaviones